Amén. Que el Señor os bendiga. Podéis tomar asiento, mis queridos hermanos. ¿Cuántas instrucciones acabamos de leer? Esto nos daría para un par de años de estudios bíblicos, profundizando semana tras semana en preceptos, consejos, instrucciones, mandamientos acerca de cómo debemos conducirnos como discípulos y discípulas de Jesús. Ahora bien, hoy me voy a centrar solamente en un versículo porque, como digo, quiero desarrollar un poco más profundamente otras enseñanzas que encontramos aquí. Y tienen parte que ver con lo que la pastora decía y predicaba el viernes, y lo voy a extender un poquito más. Como decía, este libro de Romanos, que es como un evangelio dentro de los evangelios, es una carta teológica, una carta de profundidad que para muchos de los apóstoles decían, es demasiado complicado. Pedro decía, el hermano Pablo dice cosas que nos es, incluso a nosotros que vivimos y caminamos con Jesús, difíciles de comprender. Pero encontramos instrucciones para nuestra vida cristiana, que habla de la adoración, cómo debemos adorar a Dios, habla de las funciones de los miembros del cuerpo de Cristo, cómo debemos servir a Jesús dentro del contexto de la Iglesia, y desarrolla las características de nuestro servicio, tanto dentro como fuera de la Iglesia. Pero sobre todo va directamente al corazón. Son instrucciones que nos revelan el corazón del Padre para que nosotros podamos manifestar ese corazón de amor, de misericordia y de entrega en esta generación. Fijaros, el apóstol Pablo le escribe a una iglesia que él no conocía en persona y a la que esperaba poder acudir en algún momento, pero tiene en su corazón compartir algunos consejos en medio de la circunstancia que estaban viviendo los romanos, que creo que son útiles para ellos, pero también para cualquier creyente de toda generación, ¿verdad? Estamos de acuerdo en esto. Lo que hemos leído aquí no era solamente para los romanos, es para ti y para mí en este día. Amén. Así que me gustaría analizar todos juntos algunas de estas instrucciones, pero quiero fijar nuestra atención en algo que tiene que ver con la temperatura espiritual de los creyentes. Y yo le he llamado a esto los termómetros del creyente. ¿Quién sabe lo que es un termómetro? Es un aparatito que mide el qué, la temperatura. La temperatura. Cuando hay que sacar el termómetro, malo. Estamos resfriados, estamos acatarrados, hemos cogido un virus, algo tenemos en el cuerpo que nos está haciendo sentir mal, nos sentimos febriles. Así que antes de seguir, quédate con esta imagen del termómetro. Eso que nos ponemos aquí en el sobaco, esperamos hasta que haga pip, cuando hace pip miramos con miedo, a ver cuánto tengo. Un termómetro. Mirad, el versículo 11 en el que hemos leído dice así: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y para hablar de esos termómetros que determinan nuestro estado espiritual, queridos hermanos, quiero que pongamos más énfasis aún en estas dos palabras, o tres palabras: fervientes en espíritu. El término ferviente viene del participio del castellano antiguo fervir. Se usaba así cuando, de hecho, en algunos dialectos en España se usa esa palabra que nosotros decimos hervir, se dice fervir todavía o hervir, porque está usando un término más antiguo, más cercano al latín, que es fervens o ferventis. Quiere decir algo que se encuentra en ebullición, que tiene una temperatura tan alta que está a punto de cambiar de estado. El agua, cuando entra en ebullición, ¿qué le sucede? Se convierte en vapor, cambia su estado y produce energía, lo cual causa movimiento. Dice la palabra del Señor en Hebreos 12:29 que nuestro Dios es fuego, ¿os acordáis? Consumidor. Y en Pentecostés vemos que sucedió lo que el Señor había prometido, que cuando el Espíritu Santo se derramó sobre la iglesia, lo encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 3, dice que se les aparecieron mientras hablaban otras lenguas y profetizaban como lenguas de fuego. Sobre cada uno de los creyentes en aquel lugar se les aparecieron, fueron visibles para todos los presentes como lenguas de fuego. Un acontecimiento que Juan el Bautista había profetizado. Cuando Jesús se va a bautizar al Jordán, ¿qué le dice? Yo la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, es decir, Jesús, este que veis aquí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, dice, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Así que vemos que el fuego está muy presente en la Escritura. Desde el principio
de la creación y lo vemos también al final en el libro de Apocalipsis. Es un elemento que tanto en lo práctico como en lo simbólico tiene mucho que ver con nuestra vida como creyentes. Ahora, fijaros, ¿cuál fue la consecuencia de ese milagro, de ese bautismo de fuego el día de Pentecostés? ¿Que hablaron en lenguas? ¿Que profetizaron? ¿Que la gente se reía de ellos? No, la consecuencia fue que sus vidas fueron transformadas. Eran hombres y mujeres que estaban confundidos por lo que había sucedido, estaban asustados y todavía se escondían en las casas de Jerusalén, pero en el momento que el fuego vino sobre sus vidas, el fuego del Espíritu, dice la palabra que se pusieron en pie, no tuvieron miedo, no se avergonzaron y predicaron el Evangelio de Jesucristo, dando como resultado miles de conversiones en ese mismo día. Así que la transformación radical en la vida de los que lo recibieron es el resultado del fervor, del fuego en nuestras vidas. Ahora, hemos hablado del fervor, ferventis, hervir. En latín, fuego es focus. A veces pensamos que es como focus es enfocar, es lo que dicen los ingleses, pero el origen de esta palabra es focus. Y el fuego, el focus, es el calor y la luz producidos por la combustión. ¿Veis? El fuego es una reacción química que se produce cuando diferentes elementos confluyen, entran en contacto y esa combustión da a luz el fuego. Literalmente sería una reacción química de oxidación que supone la generación de llamas y la emanación de vapor de agua y dióxido de carbono. Vamos, fuego para los comunes, ¿eh? Fuego. Es la manifestación visual del proceso de combustión. Lo que nosotros vemos es lo que podemos percibir visualmente cuando todos esos elementos confluyen y producen tanto algo que vemos, algo que sentimos, algo que podemos oler. ¿Por qué? Porque el fuego, ese proceso de combustión, tiene unas características, tiene unas propiedades. En primer lugar, que emite luz. Con el fuego alumbramos un lugar oscuro. Además, emite calor. Con el calor del fuego podemos no solamente calentarnos, sino que llegamos incluso a poder cocinar los alimentos, transformar una sustancia, un elemento en otro. Y además, el calor del fuego produce movimiento. Así que, como veis, el fuego tiene un elemento o tiene unas propiedades transformadoras en la vida natural y también en la vida espiritual. No estoy yendo al grano directamente, quiero dar un poco de vuelta para que lleguemos al punto principal y entendamos la importancia de lo que el apóstol Pablo nos está dando o nos está diciendo en este pasaje. Fijaros, en Filipenses capítulo 2:12, la palabra de Dios a través de Pablo le dice, debemos ocuparnos con nuestra salvación, ¿cómo? Con temor y con temblor. No que tengamos miedo a perder la salvación, no, sino que seamos diligentes, que tengamos muy en cuenta que la salvación que Jesús nos ha regalado tiene tanto valor que no podemos tratarla de cualquier manera, que no podemos vivir como vivíamos antes de conocer a Jesús, que no podemos despreciar todo eso que Jesús hizo en la cruz por nosotros y debemos guardarlo, conservarlo como el tesoro más valioso. Pero sabéis, en nuestras fuerzas humanas es imposible. ¿Cuántos podéis ser buenos cristianos a vuestra manera? Yo lo he intentado, me es imposible. No tengo capacidad de seguir a Jesús ni de obedecer al Señor por mis propias fuerzas. Por mucho que me discipline, por mucho que me esfuerce, por mucho que quiera seguir el ejemplo de otros buenos hombres y mujeres de Dios, no puedo, no soy capaz. ¿Saben lo que necesito? El fuego del Espíritu Santo en mi vida. Necesito la ayuda del Espíritu Santo. Yo no puedo seguir a Jesús sin el Espíritu Santo. Yo no puedo hacer la voluntad de Dios sin la acción poderosa y transformadora del Espíritu Santo dentro de mí. Es imposible. Y sabes, no soy profeta ni hijo de profeta, pero si yo no puedo, profetizo que tú tampoco. Ninguno puede. Necesitamos al Espíritu Santo que, como dice Pablo a los filipenses también, produce en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. En nosotros no está el querer hacer el bien, en nosotros no está el querer hacer la voluntad de Dios. En nuestra carne lo que está es el hacer nuestra voluntad, y nuestra voluntad, que está dirigida por un corazón engañoso y perverso, nos lleva a pecar, porque a todos nos gusta pecar. En la carne a todos nos gusta pecar. Todos somos egoístas, somos perezosos, somos inconstantes. A todos nos gusta. Primero yo, después yo, y si sobra un poquito, para mí también. Somos así, en lo natural. El ser humano es así, por eso tenemos el mundo como lo tenemos.
Necesitamos al Espíritu Santo que pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Pero además es que Él es el motor, es ese fuego que calienta nuestras vidas para que además de tener ese deseo, podamos llevar a cabo y cumplir ese deseo. Amén. Ahora, ¿cuántos de aquí os sentís obligados a hacer las cosas para el Señor? ¿Tú te sientes obligado? El Dios que yo conozco, el Dios de la Biblia, no obliga a nadie. No obliga a nadie. ¿Por qué? Porque hemos sido creados a su imagen y semejanza. A veces me preguntan, pastor, ¿por qué Dios permitió que Adán y Eva pecaran? Porque los hizo libres. Porque si fueron creados a imagen y semejanza de sí mismo, los hizo libres para escoger. Él nunca quiere que nadie le siga por obligación, ni por miedo, ni por interés. El Señor siempre nos invita a seguirlo por amor. Porque hemos recibido su amor y lo amamos a Él. Por eso la palabra dice que Dios es amor. Dios es amor. Y Él no puede dejar de ser amor. Él no puede dejar de amar porque amor es su naturaleza, es su esencia. Es como Él se manifiesta al ser humano, aunque ese amor en ocasiones venga en forma de justicia, a manera de disciplina. ¿Por qué? Porque un padre que ama es un padre que disciplina, que corrige a sus hijos. Mal padre sería nuestro Dios, Él si nos dejara crecer como árboles silvestres. Así que, hermanos, fuimos creados a su imagen y semejanza. Por eso podemos hacer con ese fuego del Señor lo que queramos. Y la palabra nos instruye una y otra vez a no apagar el espíritu. Entre las diferentes instrucciones que Pablo le da a los tesalonicenses, en 1 Tesalonicenses 5:19, le está diciendo no apaguéis el espíritu. ¿Por qué? Porque podemos apagar el espíritu. ¿Tú has experimentado eso en tu vida alguna vez? Yo sí. Yo he experimentado en más de una ocasión que he dejado apagar o por lo menos disminuir, que se quede casi como crepitando la llama del Espíritu Santo en mi vida. Y estoy seguro, convencido de que tú también lo has hecho, lo has permitido. Tal vez en este momento digas, es que yo estoy así ahora. La llama del Espíritu Santo en mi vida está tan débil, tan frágil, que en ocasiones ni siquiera soy capaz de distinguir entre la luz y la oscuridad. Y la pregunta que el Señor nos hace es qué vamos a hacer con ese fuego en este día. Porque la instrucción es esta, lo hemos leído, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Y quiero hacer, antes de entrar en el punto principal, una distinción entre la diligencia y la pereza. Si yo te pregunto, ¿eres diligente en todas las áreas de tu vida? Tú me dirás, no. En algunas sí, en otras no. Y si te digo, ¿eres perezoso a menudo en tu vida? Me dirás, a menudo sí, y pocas veces no. Porque es una característica de esta generación. ¿Saben? Desde que nos sacaron del campo y nos introdujeron en las ciudades, donde todo parece ser más fácil, todo es digital, todo es inteligencia artificial, todo está prácticamente hecho, no tenemos ni que pensar. Yo no sé tú, pero yo recuerdo que hace 25 años me sabía decenas de números de teléfono. Ahora me sé el mío y el de mi mujer. No me sé ni el de mis hijos. Yo antes me sabía el teléfono de mis padres, los teléfonos, no los móviles, porque no había, de mis abuelas, del pastor, del hermano, del amigo. Yo tenía un listado telefónico en mi cerebro. Ahora no me acuerdo más que del mío y el de mi mujer. Yo recuerdo que iba a cualquier lugar y me sabía los nombres de las calles. Podía viajar de un lado a otro del país con el coche, no necesitaba el GPS. Ni siquiera tenía el mapa este que te daban en la guía Michelin, lo desplegaba, le echaba un vistacito así, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, ya está, pum, cogías el coche y llegabas. Ahora voy de aquí a la otra punta de Pamplona y tengo que poner el GPS. ¿Era mejor esta calle o era mejor aquella otra? Nos hemos vuelto perezosos. Yo recuerdo de jovencito, a los veranos me iba a casa de mi abuela, me levantaba por la mañana, ¿quería leche? Muy fácil. Bajaba, ordeñaba la vaca y tenía leche. ¿Querías huevos? Salía, iba al gallinero, cogía huevos y me hacía una tortilla. ¿Tenías frío? Pues tenías que ir a donde estaba el leñero, sacabas la leña que habías cortado el día anterior o días antes, que se había secado, la metías en la chimenea, encendías un fuego. Había que esforzarse casi para cualquier cosa. Cuando estaba en la universidad. Hay que hacer una tesis acerca de los deportes tradicionales en el norte de España, poniendo énfasis en el desarrollo histórico-cultural, un rollo. Te pegabas meses en la biblioteca buscando manuales, buscando libros, yendo a las tutorías con el profesor para preguntarle qué autores son recomendables. Te pegabas meses.
Ahora llegas, te sientas en tu ordenador y le dices al rabino Google, búscame. Y en pocos minutos tienes miles de fuentes. Claro, tecnología está bien, estamos avanzando, ¿eh? Pero nos hemos vuelto perezosos. ¿Saben? Cuando vivíamos en Rota hace 2 meses, ahí llueve poco, pero cuando llueve la gente se queda en casa. Digo, como para hacerlo aquí en Pamplona, ¿eh? O para quedarse en casa cuando llueve. Pues cuando llovía, había hermanos que no venían al culto. Y me decía, ay, pastor, es que esta semana no he ido al culto porque estaba lloviendo. Digo yo, ay, pastor, es que esta semana he trabajado mucho y me he levantado con dolor de espalda, no he ido al culto. Les voy a contar una historia. Tanto mi familia por parte de papá como parte de mamá son gente de campo, los de Andalucía, pues gente de olivares y campo de cultivo, y los de Asturias, pues gente de los picos de Europa, de montañas, de ganado, de maíz. Y saben, en Asturias llueve mucho más que aquí, y más en las montañas. Mi bisabuela conoció al Señor, entonces mi abuela conoció al Señor, mi abuelo conoció al Señor, pero la iglesia más cercana la tenían a 30 kilómetros atravesando montañas. Y no había coches. Había una bicicleta de esas grandes de paseo de hierro, que la bicicleta pesaba más que una persona. Bueno, pues esa era la bicicleta de mi abuelo. Y solamente podían ir al culto una vez al mes. Así que el domingo que ellos iban al culto, salían a las 8 de la mañana, el culto era a las 12, 8 de la mañana, mi abuelo cogía la bicicleta, se subía, mi abuela se sentaba atrás en la rejilla de la bicicleta y subía por unas cuestas. Ya quisiera ver yo a los ciclistas de ahora con esas bicicletas de carbono de 3,5 kilos, con unos cambios automáticos de no sé qué, subiendo esas cuestas. Pues mi abuelo lo hacía con la abuela detrás. Lloviese o nevase o lo que fuera. ¿Por qué? Porque ese primer día del mes, cuando iban al culto, había que llevar los diezmos y las ofrendas de lo que habían ganado. ¿Habían vendido un ternero? Pues del ternero había que sacar el diezmo y había que ir a la iglesia a entregarlo. Entonces mi abuelo llegaban a la hora del culto, tenían el culto, comían con los hermanos y regresaban de nuevo esos 30 kilómetros de regreso para llegar a casa prácticamente de noche. Antes de salir a la iglesia había que ordeñar las vacas, porque las vacas se ordeñan 2 veces al día, por la mañana y por la noche. Si no, las ubres se estropean y la vaca se enferma. Las vacas estaban todas ordeñadas, se les daba de comer, iba a la iglesia, echaba el día, volvía otra vez, ordeñaba las vacas, se les daba de comer y se acostaba. Entonces dígame usted que usted no viene al culto porque le duele la espalda. Ahora cuenta usted a mí que usted no viene al culto un domingo porque se ha acostado cansado, por haberse acostado tarde, por haber hecho el gamberro por la calle. Es nuestra realidad. Es nuestra realidad. Porque lo tenemos todo tan fácil en nuestra vida diaria que despreciamos el privilegio de poder ser parte de la iglesia, de tener un lugar. A mi abuelo intentaron matarlo varias veces por ser evangélico. Estaba el hombre medio sordo. Entonces, como los prados en Asturias son muy empinados, cuando él caminaba por le llaman las calellas, ¿no? Los senderos, para ir a buscar el ganado, le tiraban piedras gigantes rodando por el monte para que lo aplastaran. Y como él no oía llegar la piedra, pues él caminaba, silbaba. Y más de una ocasión estuvo a centímetros de morir aplastado por una piedra. A mis abuelos, cuando bajaban una vez a la semana al mercado para ir a comprar, el pueblico era estos pueblos, aldeas de montaña, que eran muy estrechos, las casas casi que se tocaban de un lado a otro. Pues ellos en verano iban siempre con un paraguas y se reían de ellos. ¡Qué tontos los evangélicos con un paraguas! En aquella no era evangélico, eran protestantes, le llamaban. ¿Saben por qué iban con paraguas? Porque los vecinos del pueblo estaban esperando a que pasaran mis abuelos para ir al mercado una vez a la semana con sus mejores galas y les tiraban los excrementos por la ventana. Entonces mis abuelos, no, al mercado voy. Abría el paraguas y la caca se iba a todos lados. Ahora dime tú, cuéntame tú, que estás demasiado cansado, demasiado triste, demasiado afligido, o tienes demasiados problemas como para venir 1 o 2 veces por semana a la iglesia, que te pilla prácticamente cayéndote de la cama. ¿Dónde está el secreto? En el fervor. En el fervor. En el fuego que hay o que no hay en nuestras vidas. ¿Amén? Diligencia es, por definición, hacer o ejecutar algo con cuidado
con prontitud y agilidad. Y esto, la diligencia, es todo lo contrario a la pereza. Uno de los pecados más comunes de nuestra generación es la procrastinación. No es un insulto. Procrastinar es dejarlo todo para después. Una de las frases favoritas de los españoles y de los latinos es mañana, 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 ya lo hago luego, ya lo hago después. ¿Verdad o mentira? Y así nos va. Así nos va. Hermanos, la procrastinación, la pereza, la falta de diligencia arruina las vidas de millones de personas y de muchos creyentes. Quien deja para última hora el estudio tendrá muchas posibilidades de suspender, a no ser que haga trampas, lo cual es pecado. Quien no sea diligente en el trabajo y deje para última hora entregar un encargo, llegará tarde y entregará una chapuza. Y quien descuida su salvación, mis amados, quien aplaza su tiempo de oración, quien aplaza su tiempo de estudio y meditación de la palabra, quien siempre deja como última opción la comunión con la iglesia y servir al Señor, al final terminará por enfriarse. Terminará por dejar de dar fruto y exponerse a los engaños del enemigo. Es así de sencillo. Por eso el apóstol Pablo insiste tanto, no dejéis que el fuego se apague. Porque si el fuego se apaga, no hay luz, no hay calor, no hay movimiento. Y saben, el agua que se estanca, se pudre. El agua necesita movimiento. Y para que el agua se mueva, necesita una fuente que la mueva. Y esa fuente en nuestras vidas es el fuego del Espíritu Santo, mis amados. Así que cuando hablamos de los termómetros del creyente, estamos hablando de esas áreas de nuestra vida que nos indican precisamente eso. ¿Cómo es nuestra temperatura espiritual? ¿Cómo es nuestra temperatura espiritual? Y quiero hablar de 4, ¿vale? No quiero enrollarme mucho, así que voy a hablar de 4. 4 termómetros. El más importante, yo creo, que es el que más énfasis pone la Biblia, es el amor. Pero como es el más importante, vamos a dejarlo para una sola predicación. Pero hoy quiero hablar de 4 y ya uno de ellos, la pastora lo mencionó el viernes, así que tampoco voy a poner demasiado énfasis. Si queréis verlo, ver la predicación en el canal de YouTube. ¿Vale? Fijaros, los termómetros son elementos, son aparatos que indican la temperatura del ambiente o de una persona, en este caso. Entonces, podríamos decir que un termómetro es un indicador. Nos da una idea o nos dice con claridad cuál es la temperatura, en este caso, de una persona. Y el primero que quiero ver es la comunión. La comunión. El termómetro de la comunión. ¿Cómo está el termómetro de la comunión en tu vida? No te estoy diciendo si has hecho la primera comunión, ¿eh? No tiene nada que ver con eso. Y lo voy a introducir este termómetro con una pregunta. ¿Vale? Una pregunta. Si alguien se siente incómodo o se siente molesto, no lo siento. Lo siento por ti, pero no lo siento por mí. Para eso estoy aquí. Para incomodarnos, porque el Señor cada día me tiene incómodo. Y yo comparto mi incomodidad con vosotros. Porque cuando estamos incómodos, nos movemos. Cuando estamos cómodos, nos sentamos en el sofá y nos dormimos. Y entonces viene el enemigo y se lleva todo el premio. Así que, la comunión. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué te emociona más? ¿Ver o jugar un partido de fútbol con amigos o venir a la iglesia? Hablo fútbol como hablo cualquier otra cosa, incluso una novela. ¿Ir al cine o de compras o participar de una actividad con tus hermanos en la iglesia? ¿Qué es lo que te apasiona más? ¿Qué es lo que más te emociona? ¿Qué es lo que más te emociona? ¿Quedarte en casa un domingo por la mañana o acudir al lugar de culto junto a tus hermanos o a tus hermanas? Cuando hablo de un domingo, hablo de un viernes o hablo de un miércoles. ¿Qué es lo que más te apasiona? ¿Qué es lo que realmente dices tú, wow, esto me motiva? Mira, yo soy futbolista, llevo 30 y tantos años jugando al fútbol. El fútbol me apasiona. Es el único lugar del mundo donde puedo pegar una patada y no pedir perdón por ello. Es parte del juego. Me apasiona el fútbol. La música me apasiona. Por eso he tenido una banda de música durante más de 20 años. Hay muchísimas cosas que me apasionan. Pero ninguna de ellas se cambia, no por ir al culto, sino por tener comunión. Si hay algo que me apasiona, es Jesús. Y Jesús siempre me lleva a donde están los suyos. Siempre me lleva a donde están sus amigos. ¿Saben? He dejado trabajos que me daban muy buen sueldo, pero que me impedían congregarme. He renunciado a relaciones de amistad muy hermosas, profundas, porque me impedían
servir al Señor con diligencia cada semana. Porque no se trata de hacer algo por cumplir, se trata de cumplir la palabra del Señor. Se trata de decir, Señor, ¿qué es lo que realmente arde en mi corazón? Y cuando vivimos fervientes en espíritu, mis hermanos, algo que buscamos y promovemos siempre es la comunión fraternal. El domingo no es una carga venir a este lugar. El viernes no es una carga. El miércoles no es una carga. El sábado una actividad especial. Nunca es una carga. La que me diría, ya, pero es que yo trabajo mucho, ya lo sé, y comes mucho. Y no dejas de comer ningún día. ¿Por qué dejas de venir a la iglesia? No es una carga, es un privilegio. ¿No sabías que hay muchísimos países en este mundo donde los creyentes tienen prohibido ser creyentes y donde se les prohíbe congregarse? Y si se congregan y los atrapan, van a la cárcel, los martirizan y los matan. Y nosotros aquí, es que este domingo no me apetece. Es que estoy cansadito. Te iba a llevar yo a Afganistán una semana para que aprendas a quejarte. O a Gaza. Te iba a llevar yo a muchos lugares, algunos donde yo he estado físicamente, para que decidas si el domingo te apetece o no te apetece venir al culto. Alguien que está lleno del Espíritu de Dios necesita y desea pasar tiempo con su familia espiritual. Es una necesidad, además de un deseo, es una necesidad. Es una necesidad que tenemos. A veces no somos conscientes, pero es una necesidad que tenemos. Y es una de las características principales de la Iglesia en Hechos de los Apóstoles. Dice Hechos 2:42 que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estas 4 cosas solamente es posible hacerlas cuando estás juntos. Cuando estamos juntos. Cuando estamos juntos en un mismo lugar, físicamente, en el tiempo y en el espacio, es que podemos participar de todo esto. Y además de que es un mandamiento, es una necesidad que tú tienes, que todos, absolutamente todos, tenemos. Y la vida cristiana es una vida que se vive y que se disfruta con el resto del cuerpo. Evidentemente somos llamados a llegar a los de afuera, somos llamados a alcanzar a los que no conocen a Jesús. No podemos encerrarnos en estas 4 paredes y en 1000 actividades, no. No, somos llamados a ser luz en nuestro trabajo, a ser luz en nuestro barrio, a ser luz en el lugar donde hacemos deporte, a ser luz en el parque si tenemos niños pequeños, a ser luz en cualquier lugar donde estemos. No podemos vivir una vida en una burbuja donde solo nos relacionamos con creyentes, no. Lo que estoy diciendo es que para poder ser luz ahí afuera hay que echar leña aquí dentro. Y la realidad es que muchas veces pasamos más tiempo enredados con las cosas de fuera que con las cosas de la casa. Y luego nos preguntamos por qué los planes no nos salen bien. ¿Por qué pierdo el gozo? ¿Por qué no tengo paz? ¿Por qué tengo ansiedad? ¿Por qué no soy capaz de dormir? Nos preguntamos muchas cosas que tienen una fácil respuesta. Y es que tenemos el orden de prioridades desbaratado. No somos conscientes de nuestra real necesidad y del privilegio que tenemos al vivir en comunión y en comunidad. No somos una organización. La Iglesia no es una organización. Somos un organismo vivo, compuesto por diferentes miembros. Somos una familia, somos una casa. ¿Hay alguien de Colombia? Levanta la mano. ¿Ecuador? ¿Venezuela? ¿Italia? ¿País Vasco? Es un país. 2, hombre, claro. Dios los cría y ellos se juntan. ¿Algún otro país que me haya quedado por ahí? ¿Honduras? ¿República Dominicana? ¿Qué más? Por ahí atrás han dicho. España, por supuesto, España, claro que sí, claro que sí. Fijaros, da igual de qué país vengas, te guste o no te guste, eres mi familia. Y estás no condenado, sino salvado para estar conmigo. Somos familia, somos familia. Y la familia está bien cuando está junta. Hemos sido diseñados para dar fruto, para crecer, para alimentarnos y para dar de comer a otros en el contexto de la familia. Y eso solamente es posible cuando vivimos fervientes en espíritu. Vivir apartados de la comunión fraternal o no tener deseos de tener esa comunión, mis amados, y de promoverla, es un indicador de que nuestro
interior está atravesando por un invierno espiritual. Eso de los Robinson Crusoe, no, yo tengo al Señor en mi corazón, yo lo alabo en mi casa. Amigo, estás en problemas. El Satanás te ha engañado y tienes un problemón bien gordo. Tú no puedes separar una rama del cuerpo y decir que sigues pegado a la cabeza. No, yo estoy conectado al Señor, aunque la iglesia no me cae bien. Y ya tú, bueno, esto es posible. Los pastores escuchamos de todo. Escuchamos de todo en la vida. Y de las cosas más extrañas y antibíblicas también, de creyentes maduros. No, si yo estoy bien con el Señor, aunque en la iglesia no me gusta a mí la gente de la iglesia, pero yo estoy bien con el Señor. Es imposible. Tú no puedes llevarte bien con el Padre si estás enfrentado a los hijos. Estás separado de los hijos. Ese es un engaño diabólico que consume nuestro cerebro para anularnos y destruirnos. Es imposible. Así que si en esta mañana has identificado, como a mí me ha pasado en multitud de ocasiones a lo largo de mi vida, de que ese fuego en tu corazón ha disminuido, está frágil, yo te invito a una cosa. Mira la cruz. Mira la cruz de Jesús. Ahí tienes la solución. En esa cruz, en ese madero, está todo el combustible que tú necesitas para avivar el fuego en tu corazón. Amén. Para que si es necesario, cojas la bicicleta de mi abuelo y atraveses montañas. Pero que no seas capaz de estar un solo día sin decir, yo puedo, yo quiero. Yo puedo, yo quiero. En segundo lugar, viene muy ligado a la comunión, es el compromiso, el termómetro del compromiso. Te voy a hacer una preguntita, otra pregunta más. Si hay que madrugar para ir de paseo, de vacaciones, para salir con los amigos, madrugas, vamos, antes de que se ponga de día. No hace falta ni despertador, despiertas tú el despertador. Te levantas y vas al gallo, despierta que ya hay que levantarse. Pero cuando hay que ir a orar, cuando hay que levantarse para leer la palabra, cuando hay que levantarse para hacer algo en la iglesia, porque hay que arreglar, hay que pintar, o hay que... Qué poquitos somos, ¿verdad? Por eso decía Jesús, mirad los campos, mirad toda la obra que hay que hacer, fijaros en todo el trabajo que tenemos por delante y pedidle a vuestro Padre que envíe obreros a la mies. ¿Por qué? Porque el trabajo es mucho, pero los obreros, ¿cómo que son pocos? Aquí somos muchos. En la iglesia del Señor hay millones de personas que acuden cada fin de semana a los cultos. Pero luego a la hora de la verdad son solo unos pocos los que doblan el espinazo y los que están verdaderamente comprometidos. Y esa es una realidad que ya Jesús vivía, que la iglesia primitiva vivió, que hoy seguimos viviendo, porque es la lucha entre nuestra naturaleza humana y el espíritu, ¿verdad?, que nos quiere llevar a hacer la voluntad del Señor. Si tenemos que ahorrar para comprarnos algo que nos gusta, no nos cuesta trabajo. Pero ahorrar para ir a un congreso, un retiro, una actividad cristiana, es que son muy caros. Si tenemos que trabajar horas extras para ganar más dinero, lo hacemos sin problema y nos matamos a trabajar. Pero si hay que hacer horas extras para servir al Señor, ahí casi nunca tenemos tiempo. Hermanos, cuando vivimos fervientes en el Espíritu, nuestras vidas arden por el Señor y por su obra. Arden por el Señor y por su obra. Nos faltan horas del día para servirlo. Planificamos, soñamos y estamos siempre dispuestos. ¿Por qué? Porque nuestro compromiso con Jesús y con su casa son totales. Son totales. Somos generosos, nos esforzamos, dadivosos, somos diligentes y nos apasionamos con todo lo que tenga que ver con la edificación de la obra. Proclamamos el Evangelio en todo tiempo, alumbramos en medio del mundo de oscuridad y como el mismo Pablo decía sobre el desarrollo de su ministerio, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Y eso no quiere decir que tengamos que estar siempre entre estas cuatro paredes, quiere decir que vivimos por y para Jesús, vivimos por y para servir al Señor, vivimos por y para su causa. Que todo lo que hacemos, lo hacemos en Él. Incluso cuando vamos por la mañana a trabajar, lo hacemos en Él, porque sabemos que es un mandato y una responsabilidad, cuidar de los nuestros. Pero lo hacemos por Él y para Él. Porque queremos parecernos a Él. Jesús cuando le decían, bueno, tú que no descansas, trabajas en Shabbat. Dice, mi Padre aún trabaja, yo trabajo. Yo trabajo. El Padre nos enseña la diligencia y la responsabilidad de un hombre y de una mujer como Él quiere.
Pero para eso debemos tener el fuego ardiendo en nuestros corazones. En cambio, cuando perdemos el deseo de servir, cuando ya no tenemos ganas, no encontramos tiempo, estamos tan ocupados en nuestras cosas, en nuestros quehaceres, ya no vemos el ser parte de la obra de Dios como una prioridad en nuestras vidas, ese termómetro indica que nuestro fuego espiritual está posiblemente bajo mínimos y por lo tanto estamos en peligro. Así que de nuevo yo te invito a que si tú te identificas con algo de lo que estoy diciendo, mires a la cruz, mira a Jesús, mira a Jesús y dile, Señor, es verdad, es verdad. Tú no descansaste y sigues sin descansar porque, ¿sabéis? Hasta que el Señor no complete su obra, Él no se va a detener. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? Constantemente le fallamos, pero Él no descansa en cumplir su buena obra en ti y en mí. Él sigue cada día, no tira la toalla. Él no renuncia al propósito que hay en su corazón, que es hacer de ti y de mí el hombre y la mujer que el Padre ha diseñado en la eternidad. Y te va a perseguir. No te va a obligar, pero te va a perseguir. Te va a perseguir cada día. Y mira, si estás teniendo contacto con Jesús, sea desde lejos o desde cerca, sea desde hace mucho tiempo o poco tiempo, hasta que no te rindas a Jesús, tu vida va a ser un infierno. Va a ser un infierno. Porque tener contacto con la luz y rechazar la luz, tener contacto con la vida y escoger la muerte, tener contacto con el bien y seguir abrazando el mal, eso es peor que estar en el infierno. Jesús está totalmente comprometido contigo y con su iglesia. ¿Amén? Pues es tiempo de que tú y yo nos comprometamos totalmente con Él. Totalmente con Él. ¿Amén? La comunión nos lleva al compromiso. Y el compromiso nos lleva al siguiente termómetro. El gozo. El gozo. El gozo. Fijaros, no sé si os ha pasado, pero a mí me ha pasado a menudo. Voy a una boda y todo el mundo está contento. Todo el mundo está contento, todo el mundo sonríe, todo el mundo, ¡ay, qué bonito! ¡Viva la novia, viva los novios! ¡Otra copita, venga, va! Y luego llega el culto de esa misma persona y es un muermo. Yo me he encontrado con gente en San Fermines, paseando por ahí, por la calle, por Pamplona, las plazas, donde había conciertos, donde había actuaciones para los niños, cosas muy interesantes que a mí me gustan. Y me he encontrado con hermanos que estaban con una sonrisa oreja a oreja. Hombre, pastor, usted por aquí. Digo, ¿dónde voy a estar? Pues ¿dónde está la gente? ¡Ah, qué alegría! Y luego llega el domingo al culto y llegan así. Ríete, ríete. Te invitan a comer y vas a comer con la familia. Y todo sonrisas, todo es cachondeo, todo es... Pero luego llegan a la iglesia y entran con una cara de... ¿Qué? Llevo tantos años en la iglesia que he visto de todo ya. Pero son cosas que pasan en cualquier lugar, en todo lugar. Personas que fuera de estas paredes se transforman. Y cuando están luego en el contexto de iglesia, parece que les debemos algo. Sí. ¿Saben? Esto es una evidencia de que el fuego del Espíritu no está ardiendo en sus corazones. Porque cuando vivimos fervientes en espíritu, somos personas llenas de gozo en cualquier lugar. En cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Mirad, mi suegra ha dado testimonio, aunque no ha contado detalles, de lo difícil que ha sido su vida durante 47 años. Y yo la conozco desde hace 24 años, 23 años. Una mujer que la he visto sufrir, la he visto pasar por situaciones muy, muy complicadas en su vida, pero nunca ha perdido el gozo del Espíritu Santo. Siempre ha tenido una sonrisa, siempre ha estado comprometida con la iglesia y con los demás, siempre ha estado en comunión con la iglesia, nunca ha permitido que las circunstancias le alejen ni del Señor, ni de la iglesia, ni de su compromiso con Jesús. Y siempre con gozo, y siempre con gozo. Podía ser que su alma, su corazón estaba roto, pero había una sonrisa en su boca. ¿Por qué? Porque sabía que el Señor, como bien ha dicho, estaba a su lado. Hermanos, el gozo es una seña de identidad de los hijos de Dios. Es una seña de identidad de los hijos de Dios. Cuando alguien me dice, pastor, yo soy un hombre lleno del Espíritu Santo, digo, ¿por qué estás siempre serio? No, porque yo soy un hombre que tengo reverencia por el Señor y por su obra. Bueno, se puede ser reverente y sonriente. Porque dice la palabra de Dios que nuestra cara es el reflejo de nuestra alma, y es verdad.
Pasar tiempo con Jesús, ¿saben lo que dice la Biblia? Hermosea el rostro. ¿Para qué te vas a una clínica que te pongan guapo? Pasa tiempo con Jesús, Él te pone guapos y gratis. Él te pone guapo, porque te cambia la cara, te cambia el semblante, te entra el brillo en los ojos, una sonrisa de oreja a oreja. Porque Jesús es la fuente del gozo. Él es la fuente de la alegría, es la fuente de la felicidad, es la fuente de la vida. Cuanto más bebemos de esa fuente, sí, puede ser que pasemos por circunstancias difíciles, por enfermedades, por necesidades. Claro que sí. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Ella nos lo dijo, nos avisó, no estamos desprevenidos. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que pegaos a mí y dejad que la fuente del gozo brote de vuestro interior como una fuente que va y salta a vida eterna. El gozo es una característica del reino de los cielos. Allí no hay tristeza, no hay dolor, hay felicidad sin límites. Y podemos experimentar una parte de esa felicidad aquí en la tierra. Podemos hacerlo, pero ¿cómo lo hacemos? Llenos del Espíritu Santo, llenos de la verdad de Dios, que nos recuerda que sus promesas son fieles, que Él cumple sus promesas en nuestras vidas, que Él está con nosotros cada día, en todo momento, en toda circunstancia, que Él es un buen Padre, que nos cuida, que nos provee, que nos guarda, que Él es un Dios bueno. Pero para poder recordar la verdad tenemos que estar llenos de la verdad. Y para poder acudir a esa verdad necesitamos el fuego del Espíritu que cada día nos lleva a su palabra, nos lleva a los pies de la cruz, hace que esa llama arda con fuerza en nuestros corazones. Y no importan las circunstancias, ¿saben? La iglesia más ferviente que hay en el mundo es la iglesia en China. Una iglesia que tiene que reunirse a escondidas, porque es ilegal. O sea, es legal ser cristiano en China siempre y cuando el Partido Comunista te controle. Pero ser un creyente de verdad es ilegal. Y tienen que reunirse a escondidas, por las casas, en túneles, en lugares secretos. ¿Saben? Esos hombres y esas mujeres dedican grandes porciones de su día a día sencillamente a orar, a buscar al Señor, para tener denuedo y poder predicar el Evangelio, a costa de que les puedan apresar y desaparecer. Una iglesia que está creciendo cada día, miles y miles y miles de personas cada día vienen a Cristo en China. ¿Por qué? Porque son una iglesia ferviente en medio de las adversidades. Y si tú vas a predicarles un día y les predicas como aquí 40 minutos, donde alguno está diciendo, al pastor está a ver cuándo se calla. Allí les predicas 40 minutos y dicen, no, hasta que no hables como menos 2 o 3 horas no te vayas, no te bajes del púlpito, tienes mucho que decir porque está la Biblia abierta sobre el púlpito. Y aquí después de 40 minutos, es que tengo hambre. Es que dejo los garbanzos puestos en la vitrocerámica. Es que no veas que el domingo, con lo bien que estaba yo paseando por ahí por Pamplona y estoy aquí escuchando a este. Estoy revelando los pensamientos de alguno. Yo digo lo que la mayoría piensa. Y lo que hace que mi mujer se sienta avergonzada de mí a menudo. La diferencia está en el fervor, en el espíritu, mis amados. El fervor. ¿Ustedes piensan que mi esposa, mis hijos y yo hubiéramos hecho todo lo que hemos hecho en el último año si no fuera porque el Espíritu Santo arde con fuerza en nuestros corazones? ¿Saben lo bien que estábamos en la otra parte de España hace un año o hace unos meses? ¿Saben todo lo que estábamos disfrutando, de lo que habíamos trabajado y construido durante más de una década? Y lo hemos dejado todo. Todo, absolutamente todo. Y hemos renunciado a lo que no ni siquiera sois capaces de imaginar a lo que hemos renunciado. ¿Sabéis por qué? Porque el Espíritu Santo arde con tanta fuerza que no podemos hacer nada que sea contrario a la voluntad del Espíritu. Jesús no nos obliga, pero nos sentimos obligados a obedecer a Jesús. Porque su fuego arde con demasiada fuerza. Y no podemos negarlo. No podemos aplastarlo, no podemos apagarlo. No estamos aquí porque seáis majísimos, que lo sois. No estamos aquí porque seáis la mejor iglesia del mundo. Ahora sois la mejor porque estamos con vosotros. Y no por nosotros, sino porque el Señor nos ha traído aquí. Estamos aquí sencillamente porque hay un fuego que arde en nuestros corazones. Y es un fuego que no se puede apagar, que te lleva a hacer auténticas locuras y a renunciar a todo por lo que has trabajado durante años, por lo que has dejado tu vida, tu esfuerzo, tu salud y hasta tu pelo. Sí,
No, no, lo digo literalmente. Aunque te dé la risa, te hago literalmente. Como si fueras calvo no te reirías. Y lo dejas todo. ¿Por qué? Porque hay un compromiso. Hay un compromiso con Jesús y con su casa. Y además hay gozo en hacer la voluntad de Dios. Hay gozo en hacer la voluntad del Señor. Amén. Así que un claro indicador de que nuestro termómetro está es la falta de gozo. Es la falta de gozo. Necesitas volver a la cruz y volver a esa comunión con el Señor para que todo aquello que te impide tener gozo en tu vida sea transformado. Sea transformado. Cuando yo voy concluyendo, la fe la vamos a dejar para otro día. Cuando volví al Señor, hace ya 22 años, yo venía después de un proceso de casi 2 años de depresión, una depresión muy profunda, en la cual pues me planteé el dejar una notita a mis padres y quitarme del medio. Más de una ocasión lo pensé. Y recuerdo cuando vuelvo al Señor, evidentemente me arrepiento, le pido perdón, lloro, me quebranto, le pido que me dé una nueva oportunidad. El Señor lo hace y, ¿sabéis? De repente empiezo a experimentar el gozo. Empiezo a experimentar el gozo. El gozo. Y tengo que tomar decisiones importantes porque yo estaba muy atado a las cosas del mundo. Tenía vínculos muy fuertes con el mundo y tenía que soltarlos. Y humanamente no podía. ¿Saben lo que me permitió? El renunciar a eso y quedarme totalmente solo y renunciar a muchas cosas. Tuve que renunciar, entre otras cosas, a una carrera en el fútbol. Tuve que decir, vale, hasta aquí, no voy a seguir jugando al fútbol, aunque tenía muy buenas oportunidades. Tuve que renunciar a una carrera profesional, de todo lo que estaba estudiando. Antes de terminar la carrera ya había renunciado en mi corazón al resultado y el fruto de esa carrera. Y tuve que renunciar a vínculos y amistades, relaciones muy, muy profundas. Y me quedé solo. ¿Saben lo que me permitió tomar todas esas decisiones? Fue el gozo. De hecho, un día, y me di cuenta, no era consciente, me di cuenta de que llego a la iglesia, meses después de que había vuelto al Señor, y un pastor se acerca y dice, Serafín, ¿te puedo hacer una pregunta? Y me digo, pastor, dígame. Yo pensé que me iba a reñir, porque como siempre estaba liándola. Y dice, me llama la atención una cosa de ti. Cuando llegaste a la iglesia, estabas siempre serio, estabas siempre como medio enfadado. Siempre ahí con una cara de mala leche que no se te quitaba ni con vinagre. Y dice, pero llevas una temporada que te veo siempre sonriendo. Siempre sonriendo. Y no es una sonrisa normal. No es algo que dices tú, bueno, el que viene... No, es algo... Y en ese momento me di cuenta, mis amados hermanos, que el gozo del Espíritu Santo estaba transformando toda mi existencia. Toda mi existencia. Y ahí se cumplió la palabra cuando dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Es nuestra fortaleza, pero es un gozo que no se fabrica artificialmente. Mira, da igual que tengas mucho o poco dinero, ese gozo no viene con las ganancias económicas. Que tengas un trabajo o una estabilidad económica no te garantiza ese gozo. Que tengas una casa más grande no te garantiza ese gozo. Que te vayan bien las cosas con la familia siempre no te garantiza ese gozo. Que tengas salud o enfermedad no te garantiza ese gozo. Ese gozo depende única y exclusivamente de la fuente donde bebemos cada día. Y esa fuente es una fuente que no se agota. ¿Y saben lo que mueve esa fuente? El fuego del Espíritu Santo. Hace que esté siempre fluyendo, esté siempre fluyendo, esté siempre fluyendo, esté siempre fluyendo. No se trata de hacer las cosas de una manera o de otra. No se trata de que en la iglesia cantemos así o cantemos así, los pastores prediquen de una forma o prediquen de otra, de que hagamos un tipo de actividad. No se trata, no tiene nada que ver con lo que hacemos externamente, tiene que ver con lo que vivimos internamente. Tiene que ver con lo que experimentamos en cada momento, en cada segundo de nuestra vida. Tiene que ver con quién nos relacionamos todo el tiempo. Y ese tiene que ser Jesús. Tiene que ser Jesús. El apóstol Pablo fue apedreado en diferentes ocasiones. Pasó hambre, pasó frío, lo despreciaron. Caminó medio desnudo por caminos no tan agradables como los nuestros. Los propios creyentes en algunas iglesias no reconocían su ministerio, le despreciaban. Pero ¿saben qué? Dijo, nada de eso puede destruirnos.
Nada de eso puede destruirnos porque sabemos en quién hemos creído. Sabemos en quién hemos creído. Sabemos en quién hemos creído. Es la pregunta que yo te quiero hacer en esta mañana antes de concluir. ¿En quién has creído? ¿En quién has creído? ¿En qué Dios has creído? ¿En qué Dios vives? ¿En quién vives? ¿En quién vives? ¿A quién sigues? ¿A quién amas con todas tus fuerzas? ¿A quién quieres parecerte? ¿A quién quieres imitar cada día de tu vida? Eso va a determinar tu comunión, tu compromiso y tu gozo.